Mi nombre es Carmen Delgado, tengo 69 años y soy viuda desde hace 8 años. Mientras rezaba el rosario, como cada noche en mi cuarto, escuché a mis hijos hablando por teléfono en la sala sobre vender mi casa. No solo eso, habían falsificado mi firma en documentos de venta sin mi conocimiento. Pero lo que ellos no sabían es que durante 15 años había estado grabando cada conversación importante en esta casa y tenía en mis manos las pruebas que los mandarían directo a la cárcel. Escuche esta historia hasta el final y dígame qué haría usted en mi lugar. Cuénteme también desde qué ciudad me está escuchando. Para que entienda bien esta historia, tengo que contarle cómo llegué hasta acá, porque no siempre fui esta mujer que descubre traiciones mientras reza. Llegué a esta ciudad hace 45 años, recién casada con mi Ernesto, que en paz descanse. Veníamos del campo sin mucho dinero, pero con unas ganas de salir adelante que ni se imagina. Ernesto consiguió trabajo en una fábrica textil y yo me quedé en casa cuidando a los niños cuando llegaron. Esta casa donde ahora vivo, donde descubrí la traición de mis hijos, la compramos en 1985, después de años de ahorrar cada peso. Era una casita humilde de 2 cuartos, pero tenía un patio grande donde podía poner mi huerta y criar a mis gallinas. Ernesto trabajaba turnos dobles en la fábrica. Llegaba a casa con las manos manchadas de tinte, pero siempre con una sonrisa para los niños. Tuvimos 3 hijos. Roberto el mayor, que ahora tiene 44 años, Mónica, de 42, y el menor, Alejandro, de 38. Los criamos con trabajo duro y mucho amor. Cada peso que sobraba lo guardábamos para mejorar la casa. Primero pusimos piso de cerámica, después ampliamos la cocina, luego construimos un cuarto más. Todo con las manos de Ernesto y la ayuda de algunos vecinos. Cuando Roberto se recibió de contador, hicimos una fiesta aquí en casa. Invitamos a toda la familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo de Ernesto. Estábamos tan orgullosos de nuestro hijo profesional. Mónica estudió para maestra y Alejandro para técnico en computación. Les dimos a todos los estudios que nosotros nunca tuvimos. Ernesto murió hace 8 años de un infarto. Fue muy duro para mí quedarme sola en esta casa donde había construido toda mi vida. Los primeros meses, los niños venían seguido, me traían comida, se quedaban a acompañarme. Roberto manejaba mis papeles porque yo nunca fui buena para esas cosas de bancos y documentos. Mónica me llevaba al médico y al supermercado. Alejandro venía a arreglar lo que se rompía en la casa. Pero de a poco las cosas fueron cambiando. Las visitas se espaciaron, los llamados se hicieron menos frecuentes. Cuando cumplí 65 años, apenas vinieron una horita y se fueron con excusas de que tenían compromisos. Yo no dije nada, pensaba que era normal, que tenían sus familias, sus trabajos. El cambio real empezó hace 2 años. Roberto comenzó a hacerme preguntas extrañas sobre la casa. Mamá, ¿tenés todos los papeles en orden? ¿Sabés cuánto vale esta propiedad ahora? Al principio pensé que se preocupaba por mí, que quería ayudarme con los trámites, pero después las preguntas se volvieron más directas. Mamá, esta casa es muy grande para vos sola. ¿No pensaste en irte a un lugar más chico?, me decía Mónica, mientras tomábamos mate en la cocina.
podrías venderte e irte a un departamento cerca del centro, más cómodo para vos. Yo les respondía que no, que esta casa era mi hogar, que aquí habían nacido mis nietos, que aquí estaban todos mis recuerdos con Ernesto, pero ellos insistían. Una vez, Alejandro me trajo folletos de un complejo de departamentos para jubilados. Mira, mamá, acá tenés portero, tenés actividades, tenés gente de tu edad. La presión se hizo más fuerte cuando empezaron a hablar de plata. Mamá, mantener esta casa te debe costar una fortuna. Los impuestos, los servicios, las reparaciones, con lo que saques de la venta, podés vivir tranquila sin preocuparte por nada, me decía Roberto con esa voz que usaba cuando quería convencerme de algo. Pero ¿sabe qué era lo que más me molestaba? Que hablaban entre ellos como si yo no estuviera presente. Habría que ver cuánto está valuada la zona. Habría que consultar con un tasador. Habría que arreglar algunas cosas para vender mejor. Habría que, como si ya fuera un hecho que yo iba a vender. Un día Mónica vino con su marido, ese Carlos, que nunca me cayó bien, y me sentaron en esta misma mesa donde ahora le estoy contando la historia. Carmen, me dijo Carlos, usando mi nombre como si fuéramos amigos, nosotros queremos ayudarte. Sabemos que manejar una propiedad es complicado para una persona mayor. Persona mayor, como si por tener 69 años fuera una inválida mental. Yo manejo perfectamente mi casa, le dije. Acá nací mis hijos, acá viví con mi marido 40 años y acá me voy a morir. Pero Carlos siguió insistiendo. Lo que pasa es que esta zona se está revalorizando mucho. Si vendés ahora, podés sacar una buena plata. Dentro de unos años, capaz es más difícil. Ahí empecé a sospechar que algo raro pasaba. ¿Por qué tanta urgencia de que vendiera? ¿Por qué hablaban como si ellos fueran los dueños de mi casa? Una noche, hace exactamente 3 meses, estaba rezando el rosario en mi cuarto, como hago todas las noches desde que murió Ernesto. Mi cuarto está al lado de la sala, y las paredes de esta casa vieja no son muy gruesas. Escuché que Roberto estaba hablando por teléfono, pero algo en su tono me llamó la atención. Hablaba bajito, como quien no quiere que lo escuchen. Dejé las cuentas del rosario sobre la mesa de luz y me acerqué a la puerta. Lo que escuché me heló la sangre. Sí, ya está todo arreglado. Los papeles están listos. Solo falta que la vieja firme sin darse cuenta. Decía mi propio hijo sobre mí. ¿Se da cuenta? Mi propio hijo, al que le di la vida, al que crié con tanto amor, me llamaba la vieja y hablaba de hacerme firmar papeles sin que me diera cuenta. Seguí escuchando. No, no va a ser problema. Ella confía en mí. Yo manejo todas sus cosas desde que murió papá. Le digo que son papeles de la jubilación o algo así, y firma sin leer. Ya lo hicimos otras veces. En ese momento sentí como si me hubieran clavado un puñal en el corazón. ¿Otras veces? ¿Qué otros papeles me había hecho firmar sin que yo supiera? Roberto siguió hablando. La casa está tasada en $180,000. Dividido en 3, nos toca 60,000 a cada uno. Con esa plata, puedo poner el consultorio como quiero. Y Mónica puede comprarse el auto que tanto quiere. $60,000 cada uno. Estaban dividiendo mi casa como si yo ya estuviera muerta. Pero lo que vino después fue peor.
mucho peor. No te preocupes, siguió diciendo Roberto. Tengo un amigo escribano que va a hacer los papeles como corresponde. Vamos a decirle a mamá que son documentos para cambiar el titular de los servicios o algo así. Ella va a firmar sin problemas. En ese momento lo entendí todo. No era solo que querían que vendiera la casa, estaban planeando venderla sin mi consentimiento, falsificando mi firma. Era un robo en toda regla. Me quedé pegada a la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Roberto siguió hablando con esa persona, organizando detalles, hablando de fechas, de papeles, de cómo iban a hacer para que yo no sospechara nada. Cuando cortó, yo volví a mi cama como pude, temblando de la rabia y la tristeza. Me senté ahí con el rosario en las manos, pero ya no podía rezar. Solo podía pensar en que mis propios hijos, la gente en la que más confiaba en el mundo, me estaban robando. Esa noche no dormí nada. Me quedé despierta hasta el amanecer pensando qué hacer. ¿Debía enfrentarlos? ¿Debía llamar a la policía? ¿A quién le iba a creer la policía? ¿A una vieja de 69 años o a un contador respetado como Roberto? Al día siguiente, cuando Roberto vino a visitarme como si nada, yo lo miré diferente. Ya no veía a mi hijo, veía a un ladrón, pero hice como si no supiera nada. Él me trajo unos papeles de la farmacia social y me dijo: «Mamá, tenés que firmar esto para renovar los remedios». Y yo firmé, pero ahora sabía que tenía que estar atenta a todo. Durante las siguientes semanas, cada visita de mis hijos se convirtió en una pesadilla. Cada papel que me traían para firmar me generaba sospechas. ¿Era realmente lo que me decían o era parte de su plan para robarme la casa? Una tarde, Mónica vino con Carlos y me trajeron una torta. «Para compartir un rato con vos, mamá», me dijo Mónica con esa sonrisa falsa que yo ya conocía bien. Pero mientras comíamos torta, Carlos empezó de nuevo con el tema de la casa. «Carmen, estuve viendo en internet y las propiedades de esta zona están carísimas. Si vendés ahora, podés comprarte algo lindo en otro lado y te sobra plata para vivir cómoda el resto de tu vida». Le dije que no, que ya habíamos hablado de eso, que no quería vender, pero él siguió insistiendo. «Es que no entendés, Carmen. Esta oportunidad no va a durar para siempre. Los precios pueden bajar en cualquier momento». Ahí me di cuenta de que me estaban apurando. Querían que vendiera rápido, porque ellos ya tenían todo planeado. Seguramente ya habían arreglado con algún comprador, ya habían calculado cuánto se iba a llevar cada uno. Esa noche volví a escuchar conversaciones. Esta vez era Mónica, que hablaba por teléfono en el patio. «Sí, Roberto ya tiene todo listo. La semana que viene le llevamos los papeles y listo. Ella va a firmar porque confía en nosotros». «¿Y si se da cuenta?», preguntó la voz del otro lado. «No se va a dar cuenta», respondió mi hija. «Mamá es muy inocente para estas cosas. Además, está mayor, ya no entiende bien en los papeles legales. Está mayor, ya no entiende bien, como si por tener 69 años fuera una idiota, como si no fuera capaz de entender que me querían robar mi propia casa». Pero lo que me terminó de convencer de que tenía que actuar fue lo que escuché la semana siguiente. Roberto vino un martes por la tarde y se quedó hasta muy tarde. Pensé que se había ido, pero lo escuché hablando por teléfono en voz muy baja. «Sí, mañana le llevo los papeles. Ya hablé con el escribano.
todo está arreglado. Le vamos a decir que son papeles del seguro de la casa o algo así. Ella va a firmar sin problemas. Después hizo una pausa y siguió. Una vez que firme, ya está. La casa pasa a nuestro nombre y podemos venderla cuando queramos. Ella se va a tener que ir, queriendo o no. ¿Se da cuenta de la frialdad de esas palabras? Se va a tener que ir, queriendo o no. Hablaba de echarme de mi propia casa, de dejarme en la calle, como si yo fuera un inquilino molesto. En ese momento tomé la decisión más importante de estos últimos años. No iba a dejar que me robaran. No iba a permitir que mis hijos me echaran de la casa que construí con Ernesto. Y si ellos querían jugar sucio, yo también sabía hacerlo. Pero ¿sabe qué era lo que ellos no sabían? Que yo no era tan inocente como pensaban. Desde que murió Ernesto, me había vuelto muy desconfiada. Había escuchado muchas historias de viejos estafados por sus propios hijos, y aunque nunca pensé que me pasaría a mí, había tomado ciertas precauciones. Una de esas precauciones era un aparatito que me había regalado mi vecina Rosa, una grabadora digital pequeñita que se activa con la voz. Rosa me había dicho: Carmen, en estos tiempos hay que cuidarse de todo el mundo. Yo grabo todas las conversaciones importantes por si acaso. Al principio me había parecido exagerado, pero después de unas cuantas estafas telefónicas que habían pasado en el barrio, empecé a usarla. La tenía escondida en la sala, detrás de un cuadro, programada para grabarse automáticamente cuando detectaba voces. Durante 15 años había grabado miles de conversaciones en esa casa. Visitas, reuniones familiares, llamadas telefónicas que se hacían cerca de la sala. Todo quedaba guardado en una tarjeta de memoria que yo cambiaba cada tanto y guardaba en una caja de seguridad. Pero lo que ellos tampoco sabían era que yo no era tan inútil para los papeles como pensaban. Después de que murió Ernesto, me había inscrito en unos cursos para adultos mayores donde aprendí a usar computadora, a entender documentos legales básicos y, lo más importante, había hecho amistad con un abogado jubilado que daba clases ahí. El doctor Herrera se había convertido en mi consejero legal informal. Le había consultado varias veces sobre temas de la casa, de la herencia, de mis derechos. Él me había explicado que mientras yo estuviera viva y en pleno uso de mis facultades mentales, nadie podía disponer de mis bienes sin mi consentimiento. También me había enseñado a reconocer documentos falsos y me había dado el teléfono de un abogado de confianza, su sobrino, que trabajaba en casos de estafa y abuso de ancianos. Así que la noche después de escuchar que Roberto planeaba traerme los papeles falsos, saqué todas las grabaciones que tenía guardadas y me puse a escucharlas una por una. Tenía conversaciones de los últimos 3 meses donde mis hijos hablaban del plan, calculaban la plata, organizaban los detalles. También revisé todos los papeles que me habían hecho firmar en el último año. Con la ayuda de una lupa y mucha paciencia, descubrí que varios de esos documentos no eran lo que me habían dicho. Algunos eran autorizaciones para consultar el valor de la propiedad. Otros eran formularios para trámites que yo nunca había pedido. Al día siguiente llamé al doctor Herrera. Doctor, necesito su ayuda urgente. Creo que mis hijos me quieren estafar. Le conté todo lo que había descubierto, le envié copias de las grabaciones por email
y él me dijo que era un caso claro de intento de estafa y abuso de persona mayor. Carmen, me dijo con voz seria, esto es muy grave. Si usted tiene las pruebas, podemos actuar legalmente, pero tiene que estar segura de que quiere seguir adelante, porque las consecuencias para sus hijos pueden ser severas. Le dije que sí, que estaba segura, que una cosa era que quisieran que vendiera la casa y otra muy diferente era que quisieran robarme. El doctor Herrera me conectó con su sobrino, el abogado Martín Herrera, y quedamos en encontrarnos al día siguiente. Esa noche volví a rezar el rosario como todas las noches, pero esta vez con el corazón más tranquilo. Sabía que tenía las herramientas para defenderme. Al día siguiente fue el día más tenso de mi vida. Roberto llegó cerca de las 3 de la tarde. Como había dicho por teléfono, venía con una carpeta llena de papeles y esa sonrisa que yo ya sabía que era falsa. Hola, mamá, ¿cómo estás? Te traje unos papeles para firmar, me dijo dándome un beso en la mejilla. Son trámites de rutina, nada importante. Se sentó en la mesa de la cocina y empezó a sacar documentos. Este es para renovar el seguro de la casa, me dijo mostrándome un papel lleno de letra chica. Y este otro es para actualizar los datos en el registro de propietarios. Pero yo ya sabía leer esos documentos, y lo que Roberto me estaba mostrando era una escritura de transferencia de propiedad. Mi casa, que estaba a mi nombre, pasaría a nombre de él y sus hermanos si yo firmaba ese papel. Roberto, le dije con la voz más tranquila que pude, ¿me podés explicar exactamente qué dice este documento? Él se puso un poco nervioso. No es nada complicado, mamá. Son papeles técnicos. Vos confía en mí, yo me encargo de todo. Pero yo quiero entender qué estoy firmando, insistí. Mamá, son cosas aburridas de abogados. No vale la pena que te compliques la cabeza con eso. En ese momento sonó el timbre. Era el abogado Martín Herrera, que llegaba justo a tiempo como habíamos acordado. Disculpe, le dije a Roberto, tengo una visita. ¿Podemos seguir con esto después? La cara de Roberto cambió completamente cuando vio entrar al abogado. Se puso pálido como un papel. Buenas tardes, dijo el doctor Herrera. Soy Martín Herrera, abogado. La señora Carmen me pidió que revisara unos documentos. Roberto tartamudeó algo sobre que él era contador, que conocía los papeles, que no hacía falta un abogado, pero el doctor Herrera ya había tomado los documentos y los estaba leyendo. Esto es una transferencia de propiedad, dijo el abogado después de unos minutos. Si la señora Carmen firma esto, está cediendo la casa a nombre de Roberto, Mónica y Alejandro Delgado. El silencio que quedó en esa cocina no se puede describir con palabras. Roberto me miraba como si hubiera visto un fantasma. Yo lo miraba a él con toda la tristeza y la rabia que había acumulado durante meses. ¿Es esto lo que querías que firmara, Roberto? Le pregunté. ¿Querías robarme mi casa haciéndome creer que eran papeles del seguro? Roberto trató de explicarse, de inventar excusas, pero ya era tarde. El abogado había visto todo, había entendido todo. Además, agregué, tengo grabadas todas las conversaciones donde planeaste esto con tus hermanos. La cara de Roberto se descompuso completamente. ¿Grabaciones? ¿Qué grabaciones? Fui hasta la sala, saqué la grabadora de detrás del cuadro
y puse una de las conversaciones donde él hablaba de hacerme firmar sin darme cuenta. Su propia voz llenó la casa, diciendo esas palabras terribles sobre la vieja y sobre cómo iban a engañarme. Roberto se levantó de la silla como si tuviera resortes. «Mamá, yo puedo explicarte». «¿Explicarme qué?», le grité, y fue la primera vez en meses que alcé la voz. «¿Explicarme cómo planeaste robarme mi casa? ¿Explicarme cómo me llamás la vieja cuando hablas con tus cómplices? ¿Explicarme cómo querías echarme de la casa que construí con tu padre?» El doctor Herrera tomó nota de todo. «Señora Carmen, con estas grabaciones y estos documentos falsos, tenemos un caso sólido por intento de estafa y abuso de persona mayor. Podemos hacer la denuncia cuando usted quiera». Roberto se puso de rodillas, literalmente de rodillas en el piso de mi cocina. «Mamá, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo. Tengo deudas, problemas en el trabajo. No era contra vos, era que necesitaba la plata». «¿No era contra mí?», le pregunté. «¿Robarme mi casa no era contra mí? ¿Echarme de mi hogar no era contra mí?». En ese momento llegaron Mónica y Alejandro. Alguien le había avisado que había problemas en casa de mamá. Entraron hablando fuerte, preguntando qué pasaba, pero se callaron cuando vieron a Roberto arrodillado y al abogado con los papeles en la mano. «¿Qué está pasando acá?», preguntó Mónica. «Lo que está pasando», le respondí, «es que descubrí que mis 3 hijos querían robarme mi casa, y no solo lo querían hacer, sino que ya habían empezado a hacerlo». El doctor Herrera les explicó toda la situación legal, los documentos falsos, las grabaciones, las evidencias. Les explicó que lo que habían hecho era un delito y que podrían ir presos. Alejandro, que siempre había sido el más callado, fue el primero en quebrar. «Mamá, nosotros no queríamos lastimarte. Solo pensábamos que era mejor para vos irte a un lugar más cómodo. ¿Mejor para mí o mejor para ustedes?», le pregunté. «¿Mejor para mí o para dividirse $180,000? Mónica trató de negarlo todo, pero cuando puse las grabaciones donde ella también aparecía hablando del plan, se quedó callada. Esa tarde, con el abogado presente, les di un ultimátum a mis 3 hijos. «Ustedes tienen 2 opciones. O vamos todos a la comisaría ahora mismo y hacemos la denuncia por intento de estafa, o aceptan las condiciones que yo les voy a poner». Los 3 eligieron escuchar mis condiciones. Primera condición: nunca más iban a mencionar el tema de vender la casa. Esta casa era mía hasta el día que me muriera. Segunda condición: Roberto tenía que devolver todos los documentos originales que había tomado sin mi permiso y renunciar a manejar mis papeles. A partir de ese momento, yo iba a tener mi propio abogado. Tercera condición: los 3 tenían que pagarme $500 por mes durante los próximos 2 años como compensación por el daño emocional que me habían causado. Era plata que iba a usar para arreglar la casa y para mis gastos. Cuarta condición: si alguna vez volvían a intentar algo similar, yo iba directamente a la policía con todas las pruebas, sin previo aviso. Y quinta condición: querían seguir siendo mis hijos. Tenían que venir a almorzar acá todos los domingos durante 1 año completo, sin excusas, sin cancelaciones, para reconstruir la relación que habían roto. Al principio protestaron
Dijeron que las condiciones eran muy duras, que ellos también tenían problemas económicos, pero el doctor Herrera les recordó que la alternativa era la cárcel. Roberto fue el primero en aceptar, después Alejandro. Mónica fue la última, pero finalmente también dijo que sí. Esa noche, después de que se fueran todos, me senté en mi sillón de siempre con el rosario en las manos, pero esta vez no rezaba con tristeza, sino con alivio. Había logrado defender lo que era mío y había puesto a mis hijos en su lugar. El doctor Herrera se había quedado un rato más conmigo para explicarme todos mis derechos legales y para ayudarme a organizar mis documentos. Carmen, me dijo antes de irse, usted hizo lo correcto. Nadie tiene derecho a abusar de una persona mayor, ni siquiera los hijos. Durante los siguientes días, la casa se sintió diferente, más silenciosa, pero más mía que nunca. Roberto vino a traerme todos los documentos que había tomado sin permiso. Estaba avergonzado, no me miraba a los ojos. Mónica tardó una semana en venir, pero cuando vino, trajo a mis nietos. Mamá, me dijo, sé que metimos la pata feo. No sabes cómo me arrepiento. Alejandro fue el que más rápido entendió la situación. Abuela, me dijo, porque desde chico me decía abuela en vez de mamá. Nosotros fuimos unos idiotas. Te pedimos perdón de corazón. Pero yo ya no era la misma Carmen de antes. Había aprendido que el perdón hay que ganárselo con hechos, no con palabras. Los primeros domingos familiares fueron tensos. Nadie sabía de qué hablar. Todos caminaban como si pisaran cáscaras de huevo, pero de a poco, muy de a poco, las cosas empezaron a normalizarse. Roberto empezó a contarme la verdad sobre sus problemas económicos. Había hecho malas inversiones, tenía deudas con el banco, su consultorio no andaba bien. Pero eso no justifica lo que hice, me dijo. Tenía que haber sido honesto contigo desde el principio. Mónica me confesó que Carlos, su marido, había sido el que más la presionaba para que me convencieran de vender. Él siempre fue ambicioso, me dijo, pero yo tendría que haberlo frenado. Tendría que haber pensado en vos antes que en la plata. Alejandro fue el único que no tenía una gran excusa. Yo me dejé llevar por mis hermanos, me dijo. Fue cobardía de mi parte. No supe decir que no. Han pasado 6 meses desde aquella tarde en la cocina. Mis hijos han cumplido con todas las condiciones que les puse. Vienen todos los domingos, me traen a los nietos, me ayudan con las cosas de la casa, sin que yo tenga que pedírselo. Roberto resolvió sus problemas económicos con trabajo honesto. Cerró el consultorio que no le daba resultado y consiguió trabajo en una empresa. Es menos plata, me dijo, pero es plata limpia. Mónica se separó de Carlos. Me di cuenta de que estaba casada con un hombre que era capaz de convencerme de robar a mi propia madre, me explicó. Ahora vive sola con sus hijos y dice que está más tranquila. Alejandro conoció a una chica muy dulce que me cae muy bien. Ella me ayudó a entender que lo que hicimos estuvo muy mal, me contó. Me hizo ver las cosas desde tu punto de vista. Yo sigo viviendo en mi casa, sigo cuidando mi huerta, sigo rezando el rosario todas las noches. Pero ahora lo hago con la paz de saber que nadie me va a robar lo que es mío. La grabadora sigue detrás del cuadro, pero ahora ya no graba conversaciones de traición,
sino conversaciones de nietos jugando, de hijos que vienen a visitarme porque quieren, no porque necesitan algo. También me hice amiga de otros vecinos que pasaron por situaciones similares. Rosa, mi vecina que me había dado la grabadora, me presentó a un grupo de adultos mayores que se juntan una vez por semana para charlar y compartir experiencias. Es increíble la cantidad de familias que tienen problemas así, me dijo Rosa, pero la mayoría de los viejos se dejan abusar por miedo a quedarse solos. Yo aprendí algo muy importante en estos meses, que es mejor estar sola pero respetada, que acompañada pero abusada, y que a veces, para que te respeten, tenés que enseñar a respetar, aunque sea a los propios hijos. El doctor Herrera sigue siendo mi abogado y mi amigo. De vez en cuando viene a tomar mate y a charlar sobre la vida. Carmen me dijo la última vez que vino, usted le enseñó una lección a sus hijos que no van a olvidar nunca, pero sobre todo se enseñó una lección a usted misma, que nunca es tarde para defenderse. El dinero que mis hijos me pagan todos los meses lo estoy usando para mejorar la casa. Pinté las paredes, cambié algunos muebles viejos, arreglé el techo del patio. También compré una computadora nueva y estoy aprendiendo a usar Internet para estar más conectada con el mundo. Mis nietos ahora vienen más seguido porque saben que los recibo con amor, pero también con respeto. Les estoy enseñando que los abuelos no son estorbos, sino personas con experiencia y sabiduría que merecen ser escuchadas. Una de mis nietas, la hija de Mónica, me dijo algo que me llegó al corazón. Abuela, cuando yo sea grande, quiero ser valiente como vos. Quiero defenderme si alguien me quiere hacer daño. Eso me hizo entender que lo que hice no fue solo por mí, sino también para enseñarles a las nuevas generaciones que hay que hacerse respetar. ¿Y sabe qué es lo más lindo de todo? Que ahora, cuando rezo el rosario todas las noches, ya no escucho conversaciones de traición. Escucho el ruido de una casa que vuelve a ser un hogar. A veces pienso en qué habría pasado si no hubiera detenido esa grabadora, si no hubiera aprendido a leer documentos legales, si no hubiera conocido al doctor Herrera. Probablemente mis hijos habrían logrado robarme la casa y yo estaría viviendo en algún departamento chiquito, sintiéndome culpable por causar problemas a mi familia. Pero no fue así. Y no fue porque tuve suerte, sino porque me preparé. Porque después de quedar viuda, aprendí a valerme por mí misma, a no depender de nadie para las cosas importantes. Ahora cuando veo por televisión o escucho en el barrio sobre otros adultos mayores que son estafados por sus familiares, me da mucha tristeza. Pero también me da fuerzas para contarles mi historia, para explicarles que se pueden defender, que no están obligados a aguantar maltratos solo porque vienen de la familia. La semana pasada, una vecina de la otra cuadra vino a consultarme porque sospechaba que su hijo le estaba sacando plata de la cuenta del banco. Le presté mi grabadora, le di el teléfono del doctor Herrera y la acompañé a hacer la denuncia. Su hijo ahora está en problemas legales, pero ella recuperó su dinero y su dignidad. Carmen, me dijo cuando todo se resolvió, gracias por enseñarme que una no tiene que callarse la boca solo por ser vieja. Y es verdad, ser mayor no significa ser tonto. Ser viudo no significa ser indefenso. Ser abuelo no significa ser un estorbo.
significa tener experiencia, sabiduría y derechos que nadie puede pisotear. Mis hijos ahora lo entienden. Tardaron, pero lo entienden. Y aunque las heridas emocionales tardaron en sanar, ahora tenemos una relación más honesta que antes, porque antes me respetaban por obligación, porque era su madre. Ahora me respetan porque saben que no me voy a dejar pisotear. Roberto me dijo hace poco: mamá, lo que nos hiciste fue lo mejor que nos podía pasar. Nos enseñaste que hay límites, que hay cosas que no se pueden hacer ni siquiera en familia. Mónica también cambió mucho. Mamá, me dijo, yo estaba tan cegada por la plata que me olvidé de que eras una persona con sentimientos. Perdóname por haber sido tan cruel. Alejandro sigue siendo el más callado, pero ahora es un silencio respetuoso, no indiferente. Abuela, me dice ahora cuando viene, ¿necesitas que te ayude con algo? Y cuando le digo que no, no insiste. Entiende que yo puedo manejar mi vida. El año que viene voy a cumplir 70 años. Mis hijos ya empezaron a preguntarme qué quiero hacer para festejar, pero ahora me preguntan de verdad, esperando mi respuesta, no para organizar ellos lo que se les ocurra. Creo que voy a hacer una fiesta acá en casa, en mi patio, con mis plantas, mis gallinas, mis vecinos, una fiesta para celebrar que llegué a los 70 años siendo dueña de mi casa, de mi vida, de mis decisiones. Si usted llegó hasta acá escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia, y para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. Lo que quiero que entienda es que nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para decir no cuando alguien quiere abusar de usted, y nunca es tarde para recuperar el respeto que se merece. Los hijos pueden ser ingratos, los familiares pueden ser ambiciosos, pero usted siempre puede elegir cómo reaccionar. Puede elegir ser víctima o puede elegir ser protagonista de su propia vida. Yo elegí ser protagonista, elegí defenderme, elegí hacerme respetar. Y aunque dolió, aunque fue difícil, fue lo mejor que pude hacer, porque al final, lo único que realmente importa no es cuánta familia tiene, sino cuánto respeto tiene en su vida. Y ese respeto, a veces, hay que ganárselo con decisiones difíciles. ¿Y usted qué elegiría? ¿Se dejaría robar por sus propios hijos o se defendería como hice yo? Cuénteme si esta historia también tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando, porque al final todos merecemos vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos.